atiendo soldados, atiendo terroristas, vamos a hablar de eso, atiendo palestinos, vamos a hablar de eso, atiendo gente que vivía en Gush Katif, que eran parte de los poblados que estaban en Gaza antes de la desconexión. Y es increíble oír las historias de cada uno y cómo uno se involucra en cada cuento y en cada cosa. Esas son parte de mi profesión que me encanta, que es conocer historias. Me encanta conocer historias. Yo no dejo un paciente sin que me cuente su historia. También esa es la forma de conectarme con esa persona. Entonces, pensé cómo puedo un poquito resumir, porque generalmente es muy puntual cuando me preguntan algo. Entonces dije, voy a agarrar el formato de un programa en Israel que se llama Sliha la Sheila. No sé si alguno lo ha visto, pero agarran personas que tienen historias especiales, por ejemplo, exconvictos, gente con obesidad mórbida, o gente que, no sé, tiene ciertas situaciones en la vida, y les hacen preguntas, sacan tarjetas y les hacen preguntas que uno siempre les quiso preguntar, pero nadie se atrevió. Y entonces cada uno contesta cómo le fue en la feria. Entonces agarré las preguntas más frecuentes y voy a contestar como si estuviera ganando una tarjeta. Con ese formato puede ser que me salte algunas preguntas, pero generalmente creo que voy a tocar los temas que a la gente le interesa, que les interesa escuchar. Parte de, bueno, quién soy, un poquito de historia, dijo el Rav Chipurel. Yo nací, crecí en México, estudié en la UNAM, me especialicé en el hospital militar. Me especialicé en el hospital militar, estuve en España haciendo trasplantes, cirugía de hígado, después en Japón haciendo otra parte de hígado, de trasplantes. Regresamos a México, sí, ya estaba establecido, estuve en el Hospital General, estaba en el Hospital 20 de Noviembre, en el programa de trasplantes, Ángeles, inglés, todo. Y un día se nos botó la canica. Dijimos, es el momento, antes de seguir creciendo, de agarrar las cosas e irnos a Israel. Porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Y sí, nos fuimos a Israel. Nos fuimos por sionismo, y solamente por sionismo. No tengo otra razón. Y en Israel fue muy difícil. En Israel, cuando llegué no me dejaban ni siquiera tocar pacientes, sacar sangre, nada. Tuve que pasar exámenes, tuve que hacer parte de la residencia otra vez, tuve que hacer exámenes de consejo, el examen de medicina general. Fue bastante durito y pasé de un hospital a otro hospital. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque la realidad del mexicano, como del americano, del canadiense, vamos a hablar de nosotros, es una vía muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre nos podemos regresar. Entonces, siempre tenemos que replantearnos qué hacemos ahí, todos los días. No es como el que llegó de Rusia, el que llegó de Etiopía, que ya cerró ese capítulo de su vida, ya lo cerró. Y lo que pasa en Israel. Pero nosotros, son 5 llamadas y uno se regresa a México y sigue la vida. Entonces tienes que replantear todos los días que haces ahí. Y cuando la cosa se pone difícil, más lo replanteas. Y bueno, pasamos épocas difíciles. Yo particularmente en Shomer HaHomot, que fue una de las operaciones, ataques que tuvimos hace unos años, que tuvimos ataque masivo de misiles y misiles cayeron en mi hospital, estaba yo en Apolón, en Wolfson. El camino me aterraba, el camino al hospital, que eran 20 minutos de mi casa, me aterraba, me iba diciendo Teilim todo el tiempo. Empezaron a levantarse el mundo árabe de Israel, de las ciudades.
era una época muy difícil y la verdad tenía yo mucho miedo. Pero no pensábamos en regresar. Otra vez, no pensábamos en regresar. No era algo que decíamos, nos vamos a regresar porque la situación está difícil. Pero algo pasó el último año. El último año fue un año, perdón la palabra, fue un año asqueroso. No estoy hablando de la guerra, estoy hablando antes del 6 de octubre. Era una época que me planteé muy en serio irme de ahí. Ahora sí, no fue, híjole, estaríamos mejor en México, me choca que me estén gritando, extraño los chicharrones con chile, o sea, ahora sí dije, no sé qué hago aquí. Y fue exactamente en la época, y bueno, me voy un poquito para atrás, yo estaba en un hospital muy grande, Soroka se llama, y me fui a un hospital donde estoy ahora, en Ashkelon, me ofreció una jefatura de hígado y páncreas, y tenía yo muchas ganas, el hospital está increíble, pero había un detalle, 4 kilómetros de Gaza. Y a mí me daba pánico los misiles. Y la primera ciudad a donde llegan es Ashkelon, está a 4 kilómetros de Gaza, kilómetros aéreos, por carretera es un poquito más. Los piliman por arriba. Entonces, me tenía yo que plantear si el miedo era más grande o las ganas de tomar ese puesto era más grande. La verdad no sabía, fue un dilema, obviamente lo consulté mucho, pero al final dije, va, lo voy a hacer. Cuando estaba yo en ese hospital, que digamos que ahorita estoy como en mi mejor época de la carrera, vamos a decir así, ya llegué a un puesto que muy poca gente lo tiene en Israel. Y yo planteándome si me regreso o no. Y quiero introducirlos un poquito en qué era Israel en ese momento. Porque aparte que soy doctor, soy ciudadano también. Y era una división total. La gente era agresiva. No puedes hablar con nadie. Mi jefe, que fue el que peleó por traerme al hospital, de repente empezó a cambiar la actitud. Si tú tenías una tendencia política, religiosa y el otro no, hacía rencillas, pero no solamente era no te hablo, no te hablo. La gente peleaba en los elevadores. En Tel Aviv, gente que andaba con guitarra empezaron a atacarla. Una época que yo ya no encontraba el sentido de estar allá. Empezaron a plantearse si dividir otra vez a Israel, como hace muchos años, en dos, Yehudá y Israel, hacer uno de religiosos, uno de laicos. Empezaron a hacer todos esos proyectos. Y en Rosh Hashanah hay varios grupos que hacen rezos masivos al aire libre en Tel Aviv para quien no. Hay mucha gente que quiere a un rezo, pero me da pena, no se siente a gusto ir a un rezo, a un templo. Entonces lo hacen como muy abierto y la gente va. Ponen una división, hombres, mujeres, se reza. En Kippur, este Kippur, sucedió algo muy fuerte. Llegaron gente, activistas, lo que ustedes quieren llamar, y empezaron a molestar, a pegar, dieron golpes, gritos, deshicieron, a medio rezo de Kippur, deshicieron la mejizá, lo que dividía, que de hecho la gente, para que no haya esa división, porque prohibieron poner división, todo lo que pusieron banderas de Israel. Entonces la gente solita entendió, aquí mujeres, aquí hombres. Eso lo tiraron, a pesar de que eran banderas de Israel. Cuando ya llegamos a ese punto en Yom Kippur, que es el día más sagrado para todos, en ese momento, derecha, izquierda, arriba, abajo, religiosos, laicos, entendimos que algo ya estaba quebrado, algo ya estaba mal. Hice un proyecto de ley que en Tel Aviv no se iba a poder en Simchat Torah, que se sale con la Torah a bailar en la calle y a rezar,
siempre le he dicho a mi esposa, el día que Israel pierda carácter de judío, yo no tengo nada que hacer ahí. Y sí, fue una época muy difícil sentimentalmente, porque en medicina estaba muy bien, pero el misionismo estaba muy quebrado. Una sociedad enferma, asquerosa, horrible. De hecho, entre familias empezamos a discutir. Entre la familia que somos poquitos y nos veíamos, por primera vez discutimos de política y de cosas con divisiones. Nunca me había pasado. Nunca había pasado. En la pequeña familia que tenemos. ¿No? Era una época que no sabíamos para dónde íbamos. Y en eso llegó el 7 de octubre. Y el 7 de octubre cambió Israel, cambió el mundo entero, cambiaron las comunidades judías del mundo. Y viene la otra pregunta: ¿cómo me agarró en el 7 de octubre? A cada quien le agarró diferente. No les quiero contar que, pues desgraciadamente estamos ya muy acostumbrados a tener misiles cuando matan a un terrorista, no sé qué, entonces nos avientan misiles y ya está. Entonces era un Shabbat, Simchat Torah, el último, 7 de octubre. Suena la alarma a las 6:30 de la mañana. Nadie entiende nada. Nos bajamos al refugio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie sabe. Dije, bueno, pues agarré mis chivas y me fui al shul. Al caldo. Llegué al templo y Simchat Torah normal. De repente alguien dijo, oye, que secuestraron unas personas, una familia de Yavne. Órale. Y ya, o sea, no teníamos idea de nada. Nada. Seguíamos bailando, todo normal. Y Simchat Torah es muy largo, muy largo, porque se baila, después hace kiddush, y hasta mi hija se hace. Yo pues no andaba con mi teléfono ni nada, porque pues todo estaba tranquilo, ni siquiera olía a guerra, no tenía yo pacientes internados, ¿no? O sea, y ya, terminé como a las 4 de la tarde, estoy regresando a la casa, y veo un tipo como de 30 años ya vestido de militar, subiéndose al coche y se fue. Dije, bueno, pues algo pasó. Llego a la casa y veo un mensaje en el teléfono que dice, Dahuf Kulam Plemium, urgente todos, urgencias. A las 10 de la mañana, son las 4 de la tarde. Dije, bueno, seguramente, no sé, cayó un misil en Ashkelon, se volteó un camión, que es generalmente lo que pasa, pero estamos hablando de 30, 40, 50 heridos, no más. Es muchísimo, es un número muy grande para un hospital, para cualquiera. Oye, ya pasaron muchas horas, no sé si todavía me necesitan o no. Entonces, igual, agarré el teléfono, me puse a llamar, nadie contestó. Esperé una hora, nadie contestó. A las 7 acabó Shabbat, alguien me contestó. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué no te enteraste? No. ¿Cómo? Estamos en guerra. Ah, ¿te cae? No sé. ¿No sabes nada? No. Bueno, mira, estamos con más de 350 heridos simultáneos. Llevamos operando desde las 8 de la mañana sin parar. Ya no podemos más. Agarra tu coche y vete. Dije, ok. Yo no sabía que iba. Y hay veces Dios hace las cosas con un propósito que yo no sabía nada. Porque agarré, me cambié, agarré cosas y me fui al hospital. De camino empecé a ver cohetes. Y estaba yo manejando hacia Ashkelon y hay una parte que es alta y veía yo Ashkelon a lo lejos ardiendo, fuego. Y yo voy hacia allá. Este es mi camino. Entonces agarré, me puse a decir Teilim una hora, pues que me sabía de memoria, y llegué al hospital. Y gracias a Dios que no puse el radio, otra vez Dios sabe cómo funciona. Porque si yo hubiera puesto el radio y oigo que está infestado de terroristas Ashkelon y que yo pasé entre los terroristas, no sé si tan fácil hubiera sido llegar al hospital. Entonces yo llegué y
me enteré qué pasó ya que estoy en el hospital. Llegué, heridos por todos lados, sangre por todos lados, una pila de cuerpos allá. Me dicen, doctor Levy, quirófano 2. Ok, ¿qué es el paciente? Yo no opero a nadie que no conozco. ¿Qué es el paciente? ¿Qué tiene? Hágase Sheilot, Canés, ¿no? No hagas preguntas, vete para adentro. Me cambié, me aventaron, veo a alguien anestesiado, está un presidente conmigo y le digo, ¿qué tiene? O sea, no, le abro acá, ¿qué tiene? Dice, yo tampoco sé, me mandaron ahorita. Estamos hablando de que había otros 5 en la cola para entrar al quirófano. Nadie, era confusión, nadie entendía nada, nadie sabe nada. Pues hacemos lo que hicimos, lo que hacemos en trauma. Abrimos la panza, la abrimos toda, empezamos a ver, otra vez Dios sabe por qué hace las cosas. El soldado, paciente, no era soldado, era una persona creo que de Ashkelon, tenía un balazo en el hígado, y bueno, pues gracias a Dios como cirujano de hígado supe qué hacer. Y así, uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro, hasta que llegó la mañana. Había muchos voluntarios, muchas personas. Lo que pasó ese día fue impresionante. La gente se enteró, fue a su casa, agarró una pistola o lo que tenía y se fue a pelear contra los terroristas. 8 horas no llegó licencia. Y igual los doctores se enteraron, se fueron a Ashkelon, porque sabían que ahí está, ahí se necesita ayuda. Me encontré yo operando con colegas de hospitales anteriores, ¿qué pasó y qué onda? Y operando. Entonces a las 8 de la mañana me dicen, bueno, vete a tu casa y dale una betona a este doctor. Estamos regresando. Hice como 3 horas a mi casa, que hago 1 hora y media de camino. Yo vivo lejos de Ashkelon, yo no vivo en Ashkelon. Y había muchos retenes, estaban buscando terroristas por todos lados. Estaba yo de camino a mi casa, no hablo de mi jefe. Tómate un cafecito, a las 3 estás aquí. Y fui, me tomé un cafecito, y me bañé y me regresé al hospital toda la noche. Y seguía llegando gente, ya no tanto del 7 de octubre, pero sí gente de Sderot. Sderot es una ciudad que está a 1 kilómetro de Gaza. Los terroristas tomaron la estación de policía y hubieron tiros, hubieron muchos heridos, muchas muertes allá. Entonces nos seguía llegando gente de Sderot, seguía llegando gente de bombardeos dentro de Ashkelon. Me acuerdo que estábamos operando y de repente nos tiembla el piso. ¡Pum! No entendemos si seguimos operando, ¿qué podemos hacer? Salimos del quirófano y veo en el hospital, cayó un misil en el hospital, a 10 metros de donde estábamos operando, tronó el puente que conecta las 2 torres, una masa de agua hacia el cielo porque tronó una tubería importante del hospital, que también eso afectó. Y lo más simpático es que era 15 metros de mi oficina. Y ni modo, me fui a urgencias, me tocó atender a una familia que no tenía refugio y les cayó un misil. No les voy a describir las imágenes, pero se podrán imaginar. Son imágenes que ni siquiera como cirujano me había tocado atender. Y más adelante les voy a, o sea, algunos casos difíciles nada más para que sepan. Una de las preguntas que yo mismo me puse es, ¿tienes que atender terroristas? Es una pregunta clásica. Y les cuento un cuento, no un cuento, lo que me pasó. Ese 7 de octubre, hoy ya era 8 de octubre, nos llaman Generellen, trauma, llegamos a trauma y nos traen 2 pacientes. Un policía con una bala en el tórax, si no me
son dilemas de mi profesión. Dejen la promesa hipocrática y todo eso. Dejen todo eso. Si yo no lo atiendo, ¿okay? Una cosa es si lo tengo que atender. Legalmente, sí. Según la ley de Israel, sí. Si yo no lo atiendo, me puedo ir a juicio. Y desgraciadamente, como están las cosas hoy en día en Israel, seguramente yo salgo perdedor en el juicio. La segunda es que me quitan mi licencia por no atender a alguien, algo que peleé tantos años. Y número 3, me quedo sin trabajo. Entonces, arruino mi vida por un terrorista que si no lo opero yo lo voy a poner en mi frente. ¿Qué siento yo? Es otra cosa. Gracias a Dios, y yo le pido a Dios todos los días que no ponga esas pruebas, gracias a Dios lo revisé y no tenía nada quirúrgico y se lo pasé a los ortopedistas. Pero esos son los dilemas que nos enfrentamos todos los días. Claro que ninguno de nosotros quiere atenderlo, aunque conozco muchos doctores que lo hacen porque ven el lado humano. A mí me cuesta mucho trabajo desligarme porque inclusive cuando yo veo al soldado, yo veo una parte de mí en él. Y eso lo voy a ver un poquito más adelante, no quiero entrar en eso ahorita. Pero mis sentimientos no hay nada que puedas esconder los sentimientos. Trato de controlarlos, pero que lo quiero atender, no lo quiero atender, pero lo atiendes porque esa es la ley. La otra pregunta que me puse es que si he visto milagros. Y bueno, ya les conté la parte fea. Pero he visto milagros innumerables. En mi trabajo ves la mano de Dios para bien y para mal. Siempre es para bien. Pero la ves, o sea, tú estás ahí con Dios. En todos los momentos. En todo momento estás ahí. Hay un soldado que habló aquí en México, que también aparecía ahí yo en su plática. Me tocó atenderlo. Cuando decidieron las tropas entrar a Gaza finalmente, tuvieron muchísimas bajas, muchísimas. Los primeros días era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Los que estaban más graves llegaban a nosotros, pues, por la cercanía, y los que estaban un poquito más estables, los volaban a Tel Ashomer, a Beilinson, a Tel Aviv, a Petah Tikva, a Ashdod, a lugares un poquito más lejanos. Y entonces nos llegaron 3 soldados en helicóptero. No, a nosotros no nos llegan en helicóptero, nos llegan en ambulancia. Algunos otros en helicóptero. Llegaron 3 soldados, otra vez no voy a describir porque no es el foro para eso, pero uno nos llegó inestable, con una herida muy grave en el pie, otro en el tórax, y el tercero que venía en camino nos dijeron que venía ya intubado, con respiración artificial, con un balazo en el cuello de lado a lado. Entonces nosotros ya sabemos de qué se trata eso. Como lo recibes, pero casi es para hacer el acto, ¿no? Lo recibimos y vimos que no estaba vivo. Dijimos, bueno, vamos a hacerle una tomografía a ver qué hay. Le hacemos una tomografía, señores y señoras, no le pasó nada. El cuello tiene este diámetro. Es una de las regiones del cuerpo con más órganos vitales que hay. No por nada esas siglas quitan, ¿no, Rabino? Y le pasó la bala de un lado al otro, no le tocó las arterias, no le tocó las venas, la tráquea, el esófago, solamente le fracturó una vértebra. Cuando vimos eso,
felices, nos empezamos a abrazar. Y lo pasamos a ortopedia. Porque ya no teníamos nada que hacer. Como cirujanos, por ejemplo. Unas horas después llegó uno que me tocó atender a mí. Lo veo, estoy platicando con él, como si nada. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no sé, estaba yo con mi batallón y nos echaron una bomba. No sé, me trajeron acá, pero yo no sé, o sea, yo me siento bien. Y yo solamente había aquí un poquito de sangre, como una costrita así chiquitita. Y digo, ok, ¿a cuánto estabas de la bomba? No, pues a nada, en medio de todos cayó. Entonces, la verdad lo vi bien, estaba estable, platicando, estábamos echando chistes y todo.